es momento de establecer contacto con Bolivia. Allí está José Luis Exeni, que es periodista, pero bastante más, porque también es politólogo, escritor y fue presidente, atención, de la Corte Nacional Electoral de Bolivia entre 2008 y 2009. Actualmente se desempeña como coordinador de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, o sea, de la Fundación FES. En su caso, en La Paz, FES es una fundación que tiene también presencia en Uruguay, como se sabe, y muchas veces la hemos mencionado. La intención de este diálogo que abrimos a modo de primera entrevista del día es abordar la situación política de Bolivia, que tiene presidente electo desde el domingo pasado, Rodrigo Paz, que ganó en el balotaje, primera vez que hubo balotaje en ese país, ante Jorge Quiroga, con 54% de los votos, más de 54%, contra algo más de 45% de Quiroga, y que asumirá como presidente el 8 de noviembre. De manera que en Bolivia, se puede decir, empezó a transcurrir a partir del domingo a la noche, o si queremos decirlo así, ayer lunes, después de la jornada electoral, una transición más bien breve que lo tiene a Paz preparando su gobierno. ¿Qué se puede esperar? ¿Cuál es el contexto político? La situación económica. De todo eso hablaremos entonces con José Luis Exeni, a quien en este momento le doy la bienvenida a la mañana de La Diaria. ¿Cómo andás, José Luis? Buen día. Buen día, Martín. Qué gusto estar en la Diaria para conversar en sobre este evento democrático que tuvimos en Bolivia, esta inédita segunda vuelta, que finalmente, luego de un largo ciclo electoral, ha producido un resultado y tenemos un nuevo gobierno que marca de algún modo un nuevo ciclo en Bolivia, un nuevo ciclo en la política y seguramente también en la economía. Yo sé que hay una cantidad de cuestiones de fondo, particularmente las vinculadas a la economía de las que hablaste, que son ineludibles si queremos mirar hacia Bolivia en este momento, y lo haremos en esta entrevista. Pero antes de meternos en eso, yo quiero empezar por algunas cuestiones de contexto, porque yo decía recién, se votó el domingo, ayer lunes fue la primera jornada completa en la que Paz trabajó, se levantó de mañana, supongo yo, después de los festejos, asumiendo ser presidente electo y por ende tener que empezar a conformar un gobierno, ¿no? A afinar propuestas, quizás hacer algún anuncio. ¿Cómo va esa transición? ¿Qué nos puedes decir de lo que se ha conversado en estas primeras horas de gobierno electo? Efectivamente, ayer mismo, como era previsible, empezó la transición con una conferencia de prensa entre del binomio electo, Rodrigo Paz, presidente electo, y Edman Lara, su vicepresidente, donde ya anunciaron algunas medidas concretas. Primero anunciaron que ya tienen conformado su gabinete, por lo tanto eso lo darán a conocer el 8 de noviembre. Segundo, Paz anunció que desde el 9 de noviembre, es decir, un día después de que tome posesión, empezará a normalizar la provisión de combustible en Bolivia. Hoy estamos en una crisis de escasez de diésel, de gasolina, con colas interminables, con gente que pasa muchas horas, a veces noches enteras para conseguir combustible, y esa es, digamos, la medida inmediata que tiene que resolverse. Ya han anunciado que lo tienen resuelto, por lo menos para los próximos 3 meses, pero esa es la medida inicial como parte de un paquete más amplio de medidas de estabilización y seguramente de ajuste estructural de corto plazo, que todavía son inciertas, pero ya está en curso la transición. Han señalado que van a coordinar con 2 ministerios, el Ministerio de la Presidencia y de Relaciones Exteriores, con el actual gobierno de Luis Arce, para organizar la transición, y también ya se están empezando a reunir las bancadas legislativas que han sido electas. Ningún partido tiene mayoría, por lo tanto tiene la necesidad, y yo diría la obligación, de construir un pacto político que les garantice mayoría decisoria en la Asamblea. Esto que mencionaste al comienzo de que hay un gabinete, según te entendí, ya conformado, ¿vino acompañado de anuncios de nombres o eso recién se sabrá al día de la asunción? No han dado ningún nombre. Quizás se pueden perfilar algunos nombres del equipo económico, sobre todo que ha estado trabajando con Rodrigo Paz, Gabriel Espinosa, posiblemente ministro de Economía, José Luis Lupo, posiblemente ministro de Planificación. Ambos vienen del equipo de Samuel Doria Medina, que fue el otro candidato presidencial que resultó tercero, vienen de ese equipo. Entonces ahí hay como una alianza implícita que seguramente se formalizará una vez que se conformen las directivas en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Digamos, la buena noticia es que sí va a haber una mayoría decisoria, con lo cual se evitará esto que hemos tenido los últimos 2 años en Bolivia, un bloqueo institucional y una parálisis en la Asamblea. Pero claro, nuestra tradición, no solo en Bolivia, sino en la región, muestra que la mayoría aritmética
en el órgano legislativo no es suficiente y claro, el reto mayor será por supuesto construir la gobernabilidad en la calle con actores y corporaciones sociales muy fuertes que le han votado a Rodrigo Paz y con actores territoriales como Santa Cruz que no le han votado a Rodrigo Paz, por lo menos en mayoría. Por lo tanto, ese tejido de gobernabilidad en la calle en un contexto donde tendrá que implementar medidas drásticas que tienen costos sociales, parece que es el reto de corto plazo que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno. A ver si entendí bien, el acuerdo con Doria Medina, ese político empresario que terminó tercero, a priori, si uno hace simplemente una suma, garantizaría mayorías a nivel parlamentario, aunque vos con buen criterio decís, eso habrá que verlo cuando empiece el gobierno, pero a priori esa alianza le podría dar gobernabilidad en la medida en que funcionara bien, esa vendría a ser la ecuación. Así es, la alianza del PDC, que es el partido de Rodrigo Paz, Partido Demócrata Cristiano, que bueno, en realidad es una sigla, y la Alianza Unidad del empresario Samuel Doria Medina brinda mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Si habría que tomar decisiones por 2/3, como elección de algunas autoridades o, no sé, convocatoria a un referendo de reforma constitucional, tendría que sí acudir a la otra bancada minoritaria relevante, que es la de Tuto Quiroga. Pero en principio solo con esa alianza ya tienen mayoría y eso es fundamental porque se evita el riesgo del llamado gobierno dividido. No está claro qué tipo de alianza va a ser, si va a ser una alianza muy puntual para algunas leyes, para algunas medidas, va a ser una alianza legislativa en forma para todo el periodo de gobierno, que son 5 años. Lo que parece haberse descartado es que sea una coalición de gobierno, ¿no? Es decir, el partido de Doria Medina no tendrá cargos en el Ejecutivo, solo será una alianza parlamentaria. Pero eso es fundamental porque es la condición necesaria, no suficiente, de gobernabilidad, porque el paquete de medidas económicas y luego un proceso largo y también complejo de reforma político-institucional requiere decisiones en el ámbito del órgano legislativo. Antes de meternos en la cuestión política y económica más profunda, te quiero hacer una pregunta vinculada a un hecho que distintos medios bolivianos e internacionales han informado en las últimas horas. Se da cuenta de que hubo ayer, o sea, el día después del balotaje, una movilización no muy masiva, pero movilización al fin en La Paz, en la que se expresaron, entre otras cosas, cuestionamientos al resultado electoral, con participación de jóvenes, algunos y algunas identificadas con esta expresión Generación Z, que es parte o ha sido parte de movilizaciones en otros lugares del mundo, en otras regiones, pero también cerca o muy cerca de Bolivia, como en Perú, más recientemente, y esto motivó que las autoridades del Tribunal Superior Electoral salieran a desmentir esa posibilidad que también habían señalado militantes del derrotado expresidente Quiroga, que perdió el balotaje el domingo mismo mientras Quiroga asumía su derrota. Fuiste nada menos que presidente en el pasado del organismo electoral boliviano, si no me equivoco, cuando tenía otro nombre, Corte Nacional Electoral de Bolivia, lo fuiste entre 2008 y 2009 por algo más de un año. Entonces, me interesa tu mirada con respecto a la transparencia y la limpieza del proceso electoral. ¿Es un resultado firme o es un resultado que debe ser estudiado? Es un resultado absolutamente firme. El sistema electoral boliviano garantiza la seguridad y ahora la celeridad también con resultados preliminares. No existe ninguna posibilidad, yo subrayo y suscribo plenamente lo que señaló ayer el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hacendoeste. No existe ninguna posibilidad de fraude, de irregularidad. Es un sistema basado en el papel. Las protestas, que son menores en algunas ciudades como Santa Cruz, Cochabamba, aquí en La Paz también, y me parece que en Sucre y Oruro de jóvenes, sobre todo de jóvenes, tienen que ver con un sentimiento de indignación por no haber ganado las elecciones, porque creen que este nuevo gobierno es como una especie de continuidad de lo que fue el proceso de 20 años del MAS. Pero no existe ninguna evidencia de fraude, no existe ninguna posibilidad de fraude, así lo han certificado no solo el Tribunal Supremo Electoral, sino también las misiones nacionales e internacionales de observación electoral. Ayer lo hizo la misión de la OEA. Pero quizás lo más importante es que el propio candidato derrotado, Tuto Quiroga, la misma noche del domingo, en su mensaje salió a reconocer el resultado, primero, y segundo, felicitó, por supuesto, al nuevo presidente electo, Rodrigo Paz, y un poco trató de frenar a quienes decían, no hay que reconocer el resultado. Decirle, sí, eso es lo democrático, y efectivamente eso es lo democrático, respetar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Esperemos que estas expresiones de protesta ante la evidencia de que no hay ninguna irregularidad terminen pronto,
Pero lo que me preocupa no es tanto la posibilidad de asentar la narrativa de fraude, sino que estas expresiones están manifestando no solo una persistente polarización política, sino, yo digo, una fractura social. Están muy cargadas de odio, muy cargadas de mensajes racistas, de división, incluso de acciones violentas, muy parecido a lo que pasó en la coyuntura crítica del 2019. Y eso, claro, no solo busca desportillar la legitimidad de origen del nuevo gobierno, sino un poco empezar desde el primer minuto a ponerle trabas, a levantar barreras para lo que será una gestión de gobierno seguramente muy compleja. Y ahora sí, metiéndonos en la cuestión económica de lleno, Bolivia está en crisis en términos económicos, hay problemas inflacionarios, o sea, hay una inflación alta, hay falta de divisas, de dólares, y se da esta situación de desabastecimiento de combustibles de la que hablabas cuando abrimos la entrevista. De hecho, tengo entendido que en la conferencia de ayer, en la que Paz anunció un plan rápido que vos recién mencionabas para justamente permitir un puente de algunos meses que garantice, mientras se buscan soluciones más de fondo, que Bolivia tenga combustible. Tengo entendido, lo dice por ejemplo el medio boliviano Herbol, que Paz se refirió al apoyo de países del Mercosur, enumeró Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en esto de buscar una salida a la situación del combustible, una solución a la falta de combustible, y también habló de una solución mediante el vínculo con Estados Unidos, que dicho sea de paso, en términos diplomáticos está interrumpido hace 17 años y se restablecerían las relaciones bajo su gobierno. Concretamente, ¿cómo haría Paz para hacerse del combustible en esos primeros meses de gestión, y cómo podrían estar involucrados países como Uruguay a través del Mercosur, si es que lo explicó con tanto detalle? Se ha señalado, aunque no está muy claro, es que ya tiene garantizada la provisión de combustible para los primeros 3 meses a través de acuerdos con proveedores en estos países del Mercosur, que es una especie de provisión a cuenta, es una especie de préstamo, pero no te dan dinero, no te dan combustible para pagarlo luego de aquí a unos 3 meses, digamos. Porque ese es el reto de corto plazo, digamos, en este momento lo que está generando molestia, conflictividad es escasez de combustibles. Entonces el reto de corto plazo es garantizar eso durante los próximos 3 meses como un puente, como bien decías, hacia lo que será algo más sustantivo y más estructural, que es discutir cómo se gestiona la subvención a los hidrocarburos, que es millonaria e insostenible, es como un hoyo negro que provoca varios puntos del déficit fiscal en Bolivia, y ya se ha anunciado que ahí también progresivamente se eliminará la subvención del diésel para empezar, luego habrá algo más selectivo, más gradual respecto a la gasolina, pero bueno, eso será el próximo año. Y la otra tarea urgente es que estas medidas no generen más inflación. Tenemos una inflación alta en Bolivia en comparación a lo que teníamos los últimos años, entonces habrá que generar esa inflación. Pero lo que todavía no está muy claro es de dónde, cuál será la fuente de dólares, porque el gran problema es la falta de liquidez de divisas en Bolivia para subvencionar los hidrocarburos, para pagar el servicio de la deuda, para proveer a las empresas que importan, por ejemplo, medicamentos, y para devolver sus dólares a los ahorristas. Los ahorristas que tienen préstamos en dólares no los pueden retirar, es una especie de corralito bancario. No está claro eso. Dicen que van a recurrir a préstamos ya aprobados por la Asamblea, 3.500 millones de dólares. Van a un poco gestionar dólares que están dentro del país, con los agroindustriales, los cooperativistas, en una ciudadanía que los está guardando, los estaría guardando. Van a recurrir a bilaterales, ¿no? La CAF, Banco Mundial, con plata para tener nuevos recursos, pero esa ruta no está tan clara, ¿no? Jorge Quiroga decía 12.000 millones de dólares del FMI, al día siguiente voy a ir al FMI. Esta es una salida, la de Rodrigo Paz sin el FMI, por lo menos no en el corto plazo, y por lo tanto habrá que ver todavía cómo se plantea a partir del 8 de noviembre. Bueno, ahí hay una diferencia muy importante entre el discurso del derrotado y el discurso del ganador, ¿no? El vínculo con el FMI para cualquier país que atraviesa dificultades como las de Bolivia, ni que hablar países latinoamericanos, pensemos en todo lo que se habla de eso continuamente en Argentina, es una cuestión muy sensible, y entonces Paz, por lo menos de arranque, no está dispuesto a dar ese paso. Ahora, ya que estamos hablando de Paz y su vínculo con, en este caso, organismos multilaterales, sumo su vínculo a distintos bloques que hacen al ordenamiento geopolítico. Bolivia es, desde el 1 de enero, socio de los BRICS. Eso está vigente, ¿no? Pero al mismo tiempo Paz anunció que
quiere restablecer el vínculo con Estados Unidos, cortado hace 17 años. ¿Qué Bolivia hacia el mundo tenemos que esperar en función de estas dos posibilidades que capaz que conviven en el futuro? Ciertamente va a haber un cambio importante en las relaciones exteriores, en el enfoque de las relaciones exteriores en Bolivia, después de un largo periodo del MAS, donde un poco se inclinó más hacia relaciones con, digamos, con una parte del espectro internacional, sin relación directa o estrecha con Estados Unidos. No va a ser tan drástico el cambio como hubiera sido con Tuto Quiroga, que él anunció inmediatamente voy a ir a Estados Unidos y a Israel a establecer relaciones. No, yo creo que la lógica y un poco la discursividad que ha planteado Rodrigo Paz es de relaciones con todos, tiene exclusiones, por supuesto tiene sus peros con países como Venezuela y Nicaragua, pero no creo que asuma una lógica de cambiar entre comillas, de bando, ¿no? Restablecerá las relaciones, por supuesto, con Estados Unidos, pero sin que ello implique romper relaciones con los BRICS, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esa es la señal más importante a nivel de política exterior. En términos de los mecanismos de integración, a diferencia de Tuto Quiroga, que había dicho yo inmediatamente voy a sacar a Bolivia del Mercosur, Rodrigo Paz dice sí, por supuesto vamos a seguir en el Mercosur, hay un recorrido largo todavía que construir para la plena adhesión al Mercosur, porque además Bolivia es esta bisagra importante entre el Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones. Yo creo que en términos de integración se fortalece, habrá mayor apertura, lo cual está bastante bien, pero esperaríamos que sea sin ponerse la camiseta de exclusiones de un lado o en este caso del otro lado. Pero hay que verlo, hay que ver todavía cómo se plantea esto, quién será su ministro de Relaciones Exteriores y en qué medida se van formalizando, digamos, las decisiones de política exterior en Bolivia. Para cerrar el repaso del cuadro económico, antes de pasar a otros asuntos, ¿cómo se explica que Bolivia tenga hoy estos problemas que mencionabas, por ejemplo, de falta de divisas, problemas energéticos, siendo la explotación de sus recursos naturales, en particular del gas, y el replanteo en su momento hecho por los gobiernos de Evo Morales al comienzo de ese ciclo, por allá por el año 2006, del vínculo con las grandes transnacionales en ese rubro, justamente una línea, una política que le permitió alcanzar crecimiento económico, determinados niveles de desarrollo? ¿Cómo se explica que de aquel modelo, teniendo un recurso tan valioso como el gas, y de aquella realidad se pase a esta situación en la que hay problemas energéticos y falta de dólares? Justo se explica por esa centralidad de un modelo desarrollista, extractivista, muy centrado en recursos naturales, hoy la economía del gas, y se explica por la crisis de la economía del gas. En Bolivia en los últimos años hemos tenido una especie de bonanza. Hace 10 años la economía del gas generaba 6.500 millones de dólares, hoy no llega a los 2.000 millones. Ese hueco, esa brecha que hay por el declive de la economía del gas, por el agotamiento, por no haber invertido de manera oportuna en nuevos proyectos de exploración y de explotación de gas, es lo que ha generado la crisis estructural que tenemos en este momento. Es decir, se acabó la economía del gas, que sostenía la economía y le daba los recursos y sobre todo las divisas suficientes incluso para subvencionar, hacer una subvención millonaria a los hidrocarburos, y no tenemos que reemplace la economía del gas. En algún momento se dijo, hace algunos años, inmediatamente después del gas viene la economía del litio, pero no ocurrió eso y no va a ocurrir todavía en el corto plazo. Entonces tenemos unos buenos años donde, digamos, la economía se va a sostener básicamente con créditos, mientras tengamos otra fuente de recursos y de divisas. Por supuesto, eso está vinculado al gran desafío de avanzar hacia un proceso de industrialización, hacia un proceso de diversificación, a lo que se ha llamado la economía más allá del gas, ¿no? Pero eso está por hacerse. En el corto plazo, el dato es que hay un agotamiento de la economía del gas, lo cual genera este boquete en términos de acceso a recursos, especialmente divisas. No tenemos con qué sustituirla y por lo tanto ahí se han ido incrementando estos problemas no solo de liquidez, sino de solvencia, que hay que resolverlos en el mediano plazo. No hay soluciones de corto plazo en la economía, pero sí las políticas anunciadas de estabilización y de ajuste estructural están orientadas por lo menos a sentar las bases para empezar a resolver estos temas en un nuevo ciclo que ojalá esté más centrado
en la diversificación, en la industrialización, en una economía no solo asentada en un recurso natural. Vos decías que el litio no va a ser una respuesta inmediata o rápida. Desde este lugar del mundo se habla mucho, se escucha mucha conversación política y análisis geopolítico acerca de lo que implica el litio en la región, particularmente para Bolivia. Pero ¿por qué vos decís que no será un salvavidas inmediato o una posibilidad de desarrollo rápida la asociada a ese mineral tan codiciado? Yo creo que hemos dilapidado como país el momento de oportunidad del litio. Bolivia, como sabes, tiene la mayor reserva mundial de litio, ¿no? Y junto a Argentina, Chile, conforman el llamado triángulo del litio, que es fundamental, es el más grande. Pero en el caso de Bolivia, los proyectos que ha habido de industrialización del litio, primero mediante piscinas evaporíticas y luego mediante tecnología china de extracción directa del litio, no han prosperado, no han avanzado lo suficiente, son todavía experimentales. Es decir, no ha habido un proceso de industrialización, no tenemos socios firmes todavía para esto, y en este momento está prácticamente paralizado. El gobierno de Arce no ha tenido la habilidad ni la transparencia para impulsar contratos, porque lanzó hacia el mundo la oferta de que vengan a invertir en el litio. Se presentaron muchas empresas rusas, chinas, norteamericanas, europeas. Hay una cartera de empresas que quieren invertir en litio, pero no tuvo la suficiente transparencia, y como no tenía mayoría en la asamblea, tanto los contratos como una ley del litio necesaria están bloqueados, entonces no se avanzó con eso. Pero lo que tenía que ser ya a partir del año 27, 28, una economía firme del litio, ya no lo va a ser. Entonces tenemos todavía unos buenos años antes de que eso empiece a prosperar, claro, en condiciones más difíciles, porque hoy el precio del litio es mucho menor de lo que era hace unos años. Por lo tanto, esa puerta no está abierta todavía, y seguramente sí hay que seguir insistiendo en proyectos de exploración con el gas. Tenemos yacimientos muy importantes en Bolivia, con el riesgo de que si no se hace eso, incluso vamos a tener problemas para suministrar el gas en el mercado interno, lo cual sería una tragedia porque generaría una crisis energética. Pero bueno, hemos dilapidado el momento de oportunidad de la economía del litio. No es que haya que abandonarlo, hay que seguirlo haciendo. Hay que seguir también impulsando la economía del gas en lo que se pueda, pero sobre todo apostar, como decía, por otros emprendimientos que tienen que ver no solo con recursos naturales, sino con producción. Cerrando el capítulo económico y pasando al conocimiento de quién es el presidente electo de Bolivia, ¿no? La pregunta claramente podría ser: ¿quién es Rodrigo Paz Pereira? Sabemos que es hijo de un expresidente, Jaime Paz Zamora, sobrino nieto de otro presidente, varias veces presidente, figura central de la política boliviana de mediados del siglo XX y con huella hacia adelante, como fue Víctor Paz Estenssoro, que está vinculado a la revolución que hubo en 1952, que a su vez tuvo vinculación con el movimiento de izquierda revolucionaria llamado MIR, una fuerza política que durante décadas fue central en Bolivia y que se moderó y que incluso asumió y llevó adelante reformas neoliberales en los 80, cuando el padre de Paz Pereira, Paz Zamora, y en los 90 también estuvo en la presidencia boliviana. Este hombre, Rodrigo Paz, está asociado a un discurso de capitalismo para todos, una promesa que llama bastante la atención y que es tomada por los medios internacionales, en contraste con el discurso de Evo Morales, del movimiento al socialismo de los últimos 20 años de Bolivia. Se lo señala como un hombre de derecha, pero claramente, lo decías vos recién, tampoco es que plantee dejar de lado los BRICS, tampoco es que quiera volver al Fondo Monetario Internacional, no tiene el mismo discurso que Quiroga, un hombre sí de la derecha muy marcada, neoliberal, que compitió contra él. Entonces, ¿cómo y dónde lo tenemos que ubicar? ¿Cómo lo tenemos que entender a ese hombre que promete capitalismo para todos? Yo creo que hay que situarlo a partir del cambio que se ha producido en Bolivia. En Bolivia, en este proceso electoral, tanto en las elecciones generales de agosto como ahora en la segunda vuelta, se ha producido un cambio de ciclo. Es el fin del ciclo del MAS como partido dominante. El MAS ha organizado y ha gobernado Bolivia durante 20 años con mayorías no solo absolutas, sino especiales de 2/3 en la asamblea. Ese ciclo terminó, el del movimiento al socialismo como partido dominante. Hoy tenemos un sistema de partidos de pluralismo limitado, con partidos más bien minoritarios, y en ese contexto se sitúa Rodrigo Paz. Yo creo que lo que hemos tenido en Bolivia en este proceso es una derrota histórica de la izquierda expresada en el MAS, pero no necesariamente un giro a la derecha, por lo menos no a la derecha neoliberal, conservadora, radical,
que era expresada en Tuto Quiroga, sino hacia una derecha más moderada, yo diría hasta un centro con una discursividad popular. Rodrigo Paz no le hablaba a la élite cruceña y al FMI, le hablaba al 85% informal de este país, le hablaba a los gremiales, le hablaba a los transportistas, a los comerciantes, a los cooperativistas, y esa es su idea justamente de capitalismo para todos. Entonces, a reserva de cuál será el enfoque real de su política económica hacia adelante, ahí hay un cambio que me parece importante. Quizás Rodrigo Paz, que no es nuevo en la política, Rodrigo Paz está en la política desde hace más de 25 años, ha sido diputado, ha sido concejal municipal en Tarija, alcalde de Tarija, y en los últimos 5 años ha sido senador por la coalición del expresidente Carlos Mesa. Entonces no es nuevo en la política, pero sí de algún modo expresa renovación, porque fue su primera candidatura presidencial, y sobre todo expresa renovación por su candidato a la vicepresidencia, Edman Lara. Edman Lara es un capitán de la policía que salió a la palestra pública por denunciar casos de corrupción en la policía, fue expulsado de la policía, entonces aparece como una especie de justiciero en la lucha contra la corrupción. Él es el verdadero outsider en la política, y él quizás es quien más adhesión popular en el voto ha logrado, porque hay que decir, Rodrigo Paz y Edman Lara ganan este balotaje con el apoyo de quienes en la primera vuelta habían votado por el MAS, por Andrónico Rodríguez, que era otro candidato de una facción del MAS, pero sobre todo por quienes en la primera vuelta habían votado un 16% nulo, que era la consigna del evismo del expresidente Evo Morales. Todos esos votos fueron a Rodrigo Paz y Edman Lara en esta segunda vuelta, entonces hay ahí una adhesión que de algún modo no es que hayan asumido un mandato, pero está expresando, digamos, un sector de la población que le va a exigir cuentas, que le va a pedir rendición de cuentas. Ya de entrada Evo Morales ha dicho, bueno, aquí no hay marcha atrás, hemos dado nuestros votos, pero no es un cheque en blanco y hay un mandato. Para empezar, hay que preservar el Estado plurinacional, ¿no? Y ayer mismo Edman Lara dijo, nosotros respetamos el Estado plurinacional. Entonces va a ser una cosa muy, muy compleja de equilibrios entre el centro derecha, seguramente con mucha presión desde arriba, pero también con promesas y esperanzas desde el mundo popular. Me interesa detenernos un segundo en la figura de Lara. Edman Lara, el vicepresidente electo, recién lo mencionaste, abogado, ex policía, se hizo muy conocido usando las redes sociales como un hombre parado en ese lugar tan común en la política, a veces inclasificable en función de las viejas categorías izquierda-derecha, de persona que denuncia actos de corrupción. ¿Qué más nos podés decir, por ejemplo, en términos ideológicos? Yo recién decía que es difícil clasificarlo. ¿Hay alguna sensibilidad política más allá de pararse en un lugar de un discurso con componente de moralidad o de ética en Lara? ¿Y qué pasa con su vínculo con Paz? Hay quienes dicen que fue una especie de acuerdo de ocasión y que puede haber discrepancias ahí con respecto a algunos temas. ¿Qué nos podés contar al respecto? Fue un binomio accidental, porque Rodrigo Paz tenía otro candidato a la vicepresidencia que renunció y se fue con Doria Medina para asumir otra candidatura. Edman Lara estaba en conversaciones con otras fuerzas políticas y otros candidatos, y al final, faltando pocos días para que se cierre el plazo de inscripción, es que convergen los dos, ¿no? Entonces fue un binomio inesperado, pero feliz, entre comillas, al final del camino, porque resultó ser un binomio victorioso. Claro, como fue una sociedad accidental, no necesariamente está expresando una coherencia ni ideológica, ni tampoco personal. Y efectivamente, las señales de alerta que desde algún sector se ponen al nuevo gobierno es la posibilidad cierta, quizás, de que hayan disonancias entre el presidente y el vicepresidente. Yo sería ahí un poco más cauto, porque efectivamente Edman Lara no tiene una adhesión ideológica muy clara. Su discursividad es contra la corrupción, que es, digamos, su principal bandera. Tiene una interpelación, una narrativa religiosa muy fuerte, los dos, Rodrigo Paz también. Cualquier intervención empiezan con gracias a Dios, la familia, con bendiciones, digamos. Hay una narrativa religiosa muy, muy fuerte, muy vinculada a lo moral, digamos. Entonces es inclasificable, como tú bien dices, pero yo creo que se sitúa en este proceso, en este proyecto de un centro político que no va a apuntalar una restauración oligárquica conservadora como lo habría hecho Tuto Quiroga, que necesita distanciarse de lo que fueron los 20 años
del MAS, pero que estaba expresando ese mundo popular. La principal interpelación de Edman Lara era pueblo, patria contra la élite corrupta, ¿no? Y dentro de la élite corrupta no solo entraba la derecha, sino también el MAS. Y de algún modo expresa un clivaje que sí me gustaría mencionarlo más estructural en Bolivia, que es el clivaje entre cholos versus caballeros, como dijo alguien, un analista, que es histórico en Bolivia, ¿no? Es decir, quienes expresan, digamos, el cholaje, la identidad indígena, el mundo popular, versus quienes mantienen una mentalidad señorial, colonial, que fueron los derrotados en este balotaje. Un par de preguntas sobre el cierre. La primera, ¿qué tenemos que esperar de todo lo que significó el MAS en términos de movilización, de postura ante el gobierno, de presencia parlamentaria? Recordemos que la sigla Movimiento al Socialismo terminó de algún modo siendo representada por una candidatura que votó muy mal, asociada al presidente saliente Luis Arce, fue la candidatura de un ministro de su gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, que hubo una opción por fuera del MAS que tomaba parte de eso, de Andrónico Rodríguez, pero que al mismo tiempo tampoco se alineaba con Evo Morales, que en el contexto de su fuerte enfrentamiento con Arce llamó a votar anulado. De todo eso, en términos de lo que pueda esperarse para adelante, ¿hay alguna pista? ¿Cómo se va a mover toda esa gente que durante más de 20 años estuvo alineada a Morales y que hoy está tan dispersa? ¿Y cómo va a interactuar con el gobierno de paz? Sí, decía que hay una derrota histórica del MAS. Efectivamente, se ha salvado la sigla de manera accidental. Es un partido que ha sido el partido más grande en la historia democrática de Bolivia, con mayor presencia territorial, y hoy está en la marginalidad. Si se suman las dos facciones que fueron a la elección, solo tienen 10 de 130 diputados y ningún senador. Entonces realmente están por fuera del marco institucional, con una fuerte apuesta en la calle. Lo que queda del MAS es básicamente este colchón importante de voto nulo a favor, en torno a la figura del expresidente Morales. Esa fue la consigna que él lanzó y que tuvo este resultado. Fue la tercera fuerza en votación después de Rodrigo Paz, Tuto Quiroga. El voto nulo fue tercero en términos de votación en la primera vuelta. Y seguramente desde ese espacio con fuerte, digamos, anclaje territorial en el trópico de Cochabamba, en las federaciones de productores de coca, están a la expectativa y han anunciado que van a asumir una lógica de resistencia, ¿no? Frente a cualquier medida que sea regresiva o que vaya en contra de todo lo que se ha avanzado en estos años en el reconocimiento de derechos, en lo que es el Estado plurinacional, en lo que han sido medidas a favor de los sectores más desfavorecidos. Entonces yo creo que está en un momento de espera para ver por dónde van las políticas. Entiendo que hay el espíritu de avanzar en un nuevo instrumento político desde quienes antes expresaban al MAS, porque efectivamente ahí se necesita un proceso de renovación no solo del instrumento político, sino también de liderazgos y, por supuesto, de un nuevo proyecto político, de una nueva visión de país que, digamos, empiece a plantear una nueva agenda, un nuevo horizonte de futuro desde la izquierda, desde los progresismos que hoy, digamos, están en repliegue. No es que el hecho de que termine el ciclo del MAS no significa que haya terminado el ciclo de lo nacional popular, son dos cosas distintas. Yo creo que lo nacional popular es lo que está ahí presente y lo que le ha dado la victoria a Rodrigo Paz y Edman Lara. Por supuesto ha cambiado, digamos, de adhesión, pero bueno, yo creo que lo importante es ver cómo se va a reconfigurar el campo político en el corto plazo, y termino señalando que todavía nos queda en marzo las elecciones subnacionales, es decir, los 9 departamentos, 340 municipios que van a terminar de reconfigurar el mapa político en el país. José Luis, sé que te tenés que ir, te hago una pregunta para la respuesta más breve que puedas, pero es fundamental. Pesa una orden de detención sobre Evo Morales por una denuncia vinculada a abuso de una menor o estupro. El gobierno de Arce claramente no tomó la decisión de no ingresar al lugar del territorio boliviano en el departamento de Cochabamba, en el que Morales, rodeado de militancia, vive por fuera del control justamente de esas fuerzas de seguridad. ¿Qué va a pasar a partir de la asunción de paz? ¿Te imaginás un intento de detención a Morales o de Morales? Justo ayer les preguntaron eso a Rodrigo Paz y Edman Lara, y ellos dijeron claramente que ellos no son ni Ministerio Público, ni órgano judicial, ni policía, que van a garantizar las condiciones de independencia y de acción autónoma de esos poderes para que ejecuten lo que tengan que ejecutar, no solo con Evo Morales, sino con cualquiera que tenga algún juicio o alguna deuda pendiente con la justicia. Es una denuncia y se esperaría que Evo Morales pueda enfrentar
esta denuncia en los estrados judiciales, por supuesto con plena garantía de la presunción de inocencia, del debido proceso, del derecho a la defensa, pero que no se quede ahí. No es sostenible que el nuevo gobierno diga, no, yo no voy a intervenir o no voy a hacer nada. Tiene que facilitar o por lo menos viabilizar que la justicia actúe y que se resuelva eso, porque Claudio Morales dice es parte del lawfare, es una cosa montada, no hay víctima y por lo tanto no hay delito, y algo de eso hay, pero también hay evidencia de que efectivamente lo que se está denunciando ocurrió. Entonces es algo que tiene que resolverse en la justicia y no puede quedar sin resolverse por mucho tiempo. José Luis Exeni, entre otras cosas periodista, pero mucho más, analista también, ex presidente de un organismo electoral boliviano. Muchas gracias por estos minutos para La Diaria. Martín, un saludo a La Diaria Radio y seguiremos conversando sobre lo que pasa en Bolivia.